Buenos días, grupo 309, en el curso de Historia de México. Vamos a empezar poniendo la clase, que es clase 4, y la fecha 17 de septiembre. Ponemos historias de la antigüedad mexicana. ¿En qué nos vamos a fundamentar para llamarle a nuestra unidad temática la antigüedad mexicana? Nos vamos a basar, como ya lo había mencionado, en Francisco Javier Clavijero, quien hizo una obra monumental llamada Historia Antigua de México. Bueno, algunas cosas que quisiera comentar, quisiera compartirles, para poder fundamentar todo esto que hemos dicho sobre ponerle cero si ustedes usan ciertas denominaciones, que son pocas. Estas denominaciones, como, bueno, las ya mencionadas. Pues hablarles un poco de mi primaria. Así era mi libro de tercer año, Historia y Civismo. Libros de texto gratuitos y bueno, echaban un rollo para llegar a las etapas históricas. Le llaman aquí etapa prehispánica. Es la etapa anterior al descubrimiento de América. En ella varios pueblos indígenas alcanzaron gran cultura. Bueno, utiliza la palabra cultura. Aquí está lo que ya vimos nosotros de los primeros pobladores. Aquí nada más se mencionaba el estrecho de Bering. Ya tiene varios años. Primeros pobladores de México. Nosotros también tenemos que tener una fase de las tribus que arribaron de Centroamérica o de América del Norte hacia el territorio que hoy es México, o parte de los territorios que han sido México, sería lo correcto. El maíz. Y luego nos hablaron aquí de los habitantes de la región del Uli. Bueno, así se les llama, habitantes de la región del Uli. No se les llama olmecas hasta donde puedo. Ah, bueno, sí, se les llama los olmecas, ¿no? Los olmecas. Tuvieron una cultura muy notable. Bueno, se utiliza la palabra cultura. Vamos a considerarlo. Luego los mayas del antiguo imperio. El pueblo maya. Luego los teotihuacanos. Su cultura floreciente, bueno, vamos a admitirlo, en este caso de estos libros, los toltecas. Y ahora la descripción, cultura tolteca. Bueno, los chichimecas, me acuerdo mucho, ¿no? Los chichimecas de Xolotl. Chichimecas y toltecas. Itlizóchitl y Nezahualcóyotl. Otra vez los mapas del nuevo imperio. Las tribus nahuatlacas. Las caltecas, chalcas, xochimilcas, tlahuicas. El lago. Luego los tarascos, aunque aquí todavía se les llamaba tarascos, no son tarascos, son purépechas. Los mixtecos y los zapotecas. Los aztecas.
Bueno, no más como un comentario. En esa época no existía lo de Mesoamérica. Ya cuando pasé al cuarto cambió y ya no existía la historia y si bien ya se cambió a ciencias sociales. Fue nefasta ese cambio. Y a partir de ahí se empezó a utilizar Mesoamérica a nivel educativo. Y después sería de uso masivo, fuera de lo educativo. Porque esta idea de este alemán se difundió y se impuso. Bueno, van a tomar apuntes de esto que dije en una plana. Todo esto que estoy haciendo una glosa, un recuerdo sobre la primaria, porque así se nos enseñaba y yo supongo que en ese tiempo en la secundaria y demás niveles educativos, pues con más razón. Y fue mi generación en esos años de la primaria donde vino ese cambio nefasto. Bueno, también quisiera hacer un comentario para que en otra plana continúen con el apunte. Voy a hacer unos clics. Porque cuando yo hago el cambio de pantalla, a mí se me parece el cambio, pero en la grabación del Zoom no se mantiene en la misma pantalla anterior, así que un poquito de paciencia. Bueno, un poco al programa actual. Ustedes son la generación que lleva por primera vez los programas del 2024. Los alumnos que están ahorita en quinto semestre vieron el programa anterior y los alumnos que están ahorita en quinto están viendo los programas del 2018 o 2016. No me acuerdo bien qué año, pero por ahí. Luego vino una revisión y se pusieron los programas a partir de la generación 2024. Por eso ustedes sí vieron el programa nuevo, vamos a llamarlo así, en Historia Universal, perdón, y ahora en Historia de México. Es la primera generación con este programa. Cada 6, 8 o 10 años se revisan y en su caso se modifican los programas de estudio. Entonces, nada más para comentar, ¿no? En qué consiste en un enfoque disciplinario, o sea, el campo de estudio, el enfoque didáctico, mediante qué estrategias, secuencias se va a desarrollar, qué actividades, y luego el perfil del egresado, los propósitos generales de la materia y el panorama general de las unidades. Pues miren, la presentación, pues es mucho rollo, ¿no? Porque que es parte del plan de estudio, del tercer semestre, que del área histórico-social, que nos basamos en el documento Orientación y sentido de las áreas, en nuestro caso somos el área histórico-social, que es parte de la cultura básica. Dice que compartimos el pensamiento lógico y abstracto de las matemáticas, con el área de matemáticas, que compartimos con ciencias experimentales, o sea, con física, química y biología, el razonamiento hipotético deductivo. Cuidado, porque no nada más es poner palabras raras, ¿eh? Una hipótesis es una cosa muy diferente que no tiene nada que ver con la deducción, es decir, con la relación universal particular. No tiene nada que ver. Esto es razonamiento hipotético deductivo. Cuidado con utilizar esas expresiones que no significan nada. Y luego que tenemos que tener la tecnología, eso en cuanto al enfoque, perdón, ¿el qué es? Bueno, una presentación de la materia.
mucho rollo, ¿no? Realmente casi 2 páginas y para decir nada. Me perdí. Bueno, el enfoque disciplinario en qué consiste, o sea, el campo de estudio, o sea, qué es la materia, de qué trata la materia, el devenir histórico de nuestro país. Todos estos primeros renglones, puro rollo que no dice nada. Ya, el devenir histórico, para el párrafo anterior decía que el devenir, aquí que el acontecer histórico, que la historicidad también es un término equivocado, como un proceso dialéctico. El acontecer histórico de México como un proceso dialéctico. Que es un proceso dialéctico, que el acontecer, ¿no? Los periodos, las fases de la historia, se ve como un proceso dialéctico. ¿Qué significa eso? Dialéctico, o sea, la palabra dialéctico. Bueno, luego el tiempo, la periodización, las 4 unidades. El contexto de las transformaciones del capitalismo mundial, que es la multicausalidad. ¿Qué es la multicausalidad? Si no nada más es poner palabras, proceso y totalidad. Y luego las tecnologías, eso ya lo dijimos, las tecnologías no entran en el enfoque disciplinario, si acaso didáctico. Está mal. Esto no es disciplinario, o sea, el texto de la historia no tiene nada que ver con la tecnología. El enfoque didáctico sí. O sea, ¿cómo voy a dar la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, utilización de recursos digitales. Como ahorita que estamos utilizando el Zoom, pues es una forma didáctica y que cómo utilizo yo la tecnología, bueno, también eso debe ser toda una técnica, pero eso va en lo didáctico. Y luego este rollo, que el modelo educativo, que el aprender a aprender, puro rollo ya hueco, eso ya no existe. ¿Qué es aprender a aprender? Aprender a aprender, que el alumno comprenda los contenidos historiográficos, que no hay nada estático ni absoluto. La verdad sí es absoluta. No hay nada estático ni absoluto. O sea, un proceso histórico pues se explica y se tiene que explicar tal como es. Es como hacer un retrato, como hacer una pintura. Y una pintura, un video, pues es estático. Y la verdad es absoluta. O sea, no nada más es echar rollos. Aprender a hacer. Habilidades intelectuales. Problematización. Y luego el aprender a hacer. La reflexión crítica y racional. Aprender a hacer es comprender como mexicano y qué papel nos corresponde en nuestra actualidad. O sea, muchos rollos, pero y luego aprender a convivir. Si no sabemos qué es aprender a aprender, aprender a hacer, no tengamos con que un cuarto aprendizaje, aprender a convivir. Cada vez hacen peores programas, ¿sí? Las estrategias. El diálogo, que la tolerancia, que la diversidad, que el desarrollo de habilidades propias, que cómo va a ser la evaluación formativa, porque hay tres evaluaciones: la diagnóstica, la formativa y la sumativa. En el caso de la formativa,
No, es una reflexión colectiva sobre los resultados en cada estrategia con una reflexión. Es realmente el más importante, debería decir. O sea, realmente yo que estoy aprendiendo sobre la antigüedad, o como le quieramos llamar, el México antiguo, el México prehispánico, bueno, ya el nombre, que estoy aprendiendo. Esta es la formativa. Ya decir que aquí no se denomina, se califica con cero la utilización de la palabra Mesoamérica ya es una formación que les va a chocar con todo lo que les dice, con todo lo que van a encontrar afuera. Porque fuera de nuestro curso todo es Mesoamérica. Y la sumativa pues ya es una cuestión como matemática, ¿no? O más bien aritmética, ¿no? Y luego que contribuimos pues sí a aprender a ser como mexicanos, en qué país vivimos, cuál es nuestra realidad, cuál es nuestra terrible realidad y por qué le decimos a casi todo el siglo XIX la triste historia de un país desbaratado. La triste historia de un país desbaratado. Que lo sepamos, que lo sepamos. Que la historia de México en el siglo XIX carece realmente de hazañas y de héroes, salvo muy contadas excepciones. El siglo XIX y todo lo que es la independencia y la reforma, hablar de héroes, de proezas, de hazañas, es un engaño. Que sepamos ahorita esta historia, la triste historia de un país desbaratado. También decir que la conquista, que fue hace más de 500 años, sigue presente, que todavía estamos viviendo la conquista. Para mí eso sería lo más importante, el aprender a ser. ¿Qué somos? Como ahorita que estamos en el rollo este de la independencia, que sepamos que esa llamada independencia fue un proyecto y un triunfo de Inglaterra, o para decirlo más específicamente, del capitalismo inglés. Y así lo pasamos y bueno, ya con eso hacen de los propósitos generales, ¿no? Práctica de valores, los principales procesos. Por lo menos ya quitaron, qué bueno, eh, lo que era el programa anterior, que se basaba en los esquemas de Lorenzo Meyer. Cuando yo vi el programa, el anterior de hace 8 años, ¿no? Y vi que todo el enfoque es ver la historia de México según el criterio de Lorenzo Meyer. Digo, no puede ser, no, ¿cómo? Bueno, aquí están las dos asignaturas, Historia de México 1 e Historia de México 2, y aquí se llama la civilización originaria mesoamericana. Bueno, eso nos dice. Nosotros le vamos a llamar Historias de la Antigüedad Mexicana. ¿Y en qué nos vamos a basar? En Francisco Javier Clavijero. Entonces, en una plana, hacen sus apuntes de cómo veíamos la historia de México en la primaria, porque después se leen los libros que teníamos nosotros en tercero de primaria, y en la segunda plana todo esto del programa. Bueno, en mi criterio, ustedes también tienen que poner su criterio. Y en la tercera plana de los apuntes, pues vamos a hacer una introducción a Francisco Javier Clavijero y su libro de la historia antigua de México. Ustedes van a buscar
¿no? Hacer unos clics. Y ustedes le van a poner así en el buscador. Historia antigua de México, Clavijero, libro total. En el buscador y les va a aparecer este. El libro total, el Francisco Javier Clavijero, Historia antigua de México. Le hacemos clic. Y luego todavía que hay que hacer otro clic, ver libro. Y luego después de algunos movimientos raros, ir al libro otra vez. Y ya nos va a aparecer el libro, nada más como una primera introducción. Ya en la clase del lunes 22, que ya voy a revisar los apuntes en la clase del lunes 22 y empezar a ver un poquito más a detalle en sus partes esta cuestión del libro. Lo más relevante es un libro maravilloso. ¿Quién fue Francisco Javier Clavijero? Fue un fraile jesuita de la Compañía de Jesús, criollo, ¿no? Sus padres españoles que vinieron a México, y él vivió en los pueblos donde su padre tenía un cargo por parte del virreinato. Primera parte, un prólogo que lo hacen otras personas que encontraron que editaron su libro, y lo más importante está en esta página, un poquito de su vida, que le llamamos su vida, ¿no? Ahora se le llama biografía, pero qué palabra tan fea, ¿no? Acuérdense de las vidas paralelas de Plutarco, ¿no? Así decían los griegos. Las vidas paralelas, la vida de César, la vida de Alejandro y otros, un griego y un romano, decía Plutarco, y luego Suetonio, la vida de los Césares. Ya en la modernidad se le llama biografía, ¿no? Le vamos a llamar la vida de Francisco Clavijero, y aquí ya nos da en estas páginas interesantes cosas muy importantes, porque se van a reflejar en lo que él haría en su obra, que es escribir la historia de la antigüedad, la historia del México antiguo, como él le llamó. Entonces la persona que escribe este prólogo habla de Clavijero y todo lo que hizo, de su formación, su educación, su niñez, en dónde la pasó, muy importante, hasta que le surge la desgracia para él de que el rey Carlos III decreta la expulsión de los jesuitas. Dice el rey Borbón, Carlos III, salen todos los frailes de la Compañía de Jesús, ya no van a estar en los virreinatos, y Clavijero se puede decir que se va exiliado hasta Italia. Y ahí es donde escribe un libro que le llamó primero Historia Antica del México. En toscano lo escribió, o sea, en italiano. Entonces lo más importante que hace Mariano Cuevas, aquí vemos en 1944 hace este prólogo, eso lo vamos a ver en esa clase. Y luego la segunda parte, le vamos a poner, póngale primera parte, el prólogo, segunda parte, dedicatoria a la Real y Pontificia Universidad de México. El anterior lo escribió en 1944 un compilador de Clavijero, y esta parte dedicada a la Universidad de México ya la hace el Clavijero, y que iba contando, ¿no? ¿Por qué hizo su libro? Todo lo que él hizo y por qué. Ante tantas falsedades que él en Italia veía que se estaban escribiendo sobre la historia de México. Y luego el prólogo del autor. También es una tercera parte de lo que vamos a ver, donde dice él, continúa o remarca por qué su propósito de haber escrito esta obra. Ya también me dicen de qué trata,
Y la cuarta parte de lo que vamos a ver de clavijero es la más larga, pero no la vamos a ver toda. Le ponen ustedes estado del arte. ¿Qué es estado del arte? Estado del arte, es decir, todo lo que se ha hecho sobre una materia, sobre un tema. A ver, ¿qué se ha escrito o qué se ha hecho sobre la historia antigua de México? Y entonces le hace un repaso de todo lo que leyó. O sea, ¿cómo pudo él haber leído miles y miles de páginas en su vida? Y de documentos que él vio sobre la historia antigua de México. Y además las organiza, las selecciona. Dice, de todo lo que he visto y ha pasado por mis manos sobre la historia antigua de México, vamos a hablar primero del siglo XVI. A ver, ¿quiénes escribieron en el siglo XVI? Tanto españoles como mestizos como indios. Hernán Cortés, y aquí va diciendo Cristóbal de Castigo. Aquí está, por ejemplo, Diego Núñez Camargo, escribió la historia de la ciudad y de la República de Tlaxcala. Y Diego Muñoz Camargo fue un noble mestizo tlaxcalteca. Todo esto del siglo XVI. Vamos a ver algunos de los más relevantes. Luego en el siglo XVII, o sea 1600, ya fueron mejores los del siglo XVI porque fueron más directos, ¿no? Y ya estos ya son como compiladores, como que toman como secundarios, vamos a decir, porque ya toman la información de otras fuentes primarias. Y aquí habla de Torquemada y otros más recientes, sobre todo de Carlos de Sigüenza, eso del siglo XVII, y luego ya del siglo XVIII, que es el siglo en el que él vive, casi ya muy cercanos a él. Dice todo esto es lo que se ha escrito, y ¿no? Y ya sobre todo en el siglo XVIII en el que él vive, los extranjeros que han escrito, sobre todo alemanes e ingleses, unos embusteros, porque sí son los de esos países. Y luego las pinturas, que él dice, bueno, también aparte de textos, documentos, pasaron por mis manos pinturas, como le llama a él, a lo que ahora le llamamos códices, que tal vez sea más correcto, pinturas, ¿no? Obviamente él lo escribió como por 1780 y posiblemente muchas de estas fuentes pues ya no están en la actualidad, posiblemente hayan estado ya desaparecidas. Esas son las cuatro partes con las que él hace como la parte inicial y luego ya entra en materia. Libro primero, y hay que decir que su obra no solamente es de historia, es de geografía, ¿no? Es de zoología, es de botánica, o sea, como de biología, es de orografía, es de hidrografía, muchas cosas, pero más allá de esta geografía nos vamos a ir habla del clima, ¿no? Que es como le llamaremos ahora, plantas, bueno, finalmente iremos, o sea, la cantidad de información que él tuvo, no solamente en documentos, sino que él vio, animales, o sea, toda una descripción completa, de tal manera que la historia antigua de México no solamente es historia, ¿no? Como les digo, geografía, muchas cosas, pero finalmente lo que nos interesa es la historia de las naciones. Y aquí empieza, y en el libro 2, que es el que nos interesa, hablando de los toltecas. Y ahí empieza los toltecas. Entonces también vamos a ver un repaso en clase, en el salón ya del edificio T, de los toltecas, y vean ustedes, sobre todo, cómo les llama a él. ¿No? Les llama reino, república, nación,
Obviamente aquí para nada existen esas denominaciones de alemanes, ¿no? O austriacos. Y no, obviamente no es todo México porque él no habla todavía de los mayas, ¿no? No lo abarcó. Ya después vamos a decir, ¿no? A valorar esta obra que actualmente pues ya no está tan actualizada, pero el modelo, el esquema, la forma el enfoque, la forma de contemplar, la forma de distinguir el campo de estudio, el objeto de estudio, la historia antigua de México, y de ahí nosotros nos basamos para decir las historias de la antigüedad mexicana, historia de los toltecas, de los reinos toltecas, historia de los reinos mayas, historia de la República de Tlaxcala, historias de las tribus chichimecas, y así es como nosotros decimos que se tiene que ver la historia, y no como esos extranjeros perniciosos nos han hecho ver. Entonces, en las clases, a partir del lunes 20,